Bueno, vamos a comenzar este tutorial de un sistema de información basado en el lenguaje C Sharp y vamos a ocupar Visual Studio y SQL Server para la creación de la base de datos. Bueno, vamos a comenzar con SQL Server. Bueno, al ingresar nos aparece esta ventanita donde se nos muestra el nombre del servidor. Aquí simplemente le vamos a dar en conectar. Bueno, en este caso yo ya tengo creada la base de datos que voy a utilizar, ya que será algo muy básico, pero para la creación de una base de datos en SQL Server es muy sencillo. Solo damos clic derecho aquí en donde dice Databases y le damos clic en Nueva base de datos. Aquí solamente le pondremos el nombre de nuestra base de datos y daremos clic en Aceptar. Bueno, en este caso, como les había comentado, yo ya tengo creada mi base de datos que se llama tienda regalos. Bueno, para crear una tabla en la base de datos también es muy fácil, solo damos clic en la parte donde dice Tables y le damos clic en Table y simplemente llenaremos los datos las columnas que tendrá nuestra tabla con sus respectivos tipos de datos y diremos cuál es nuestra llave primaria. Bueno, en este caso yo ya hice esta parte. Aquí tengo mi tabla, productos, en la cual tengo mis datos, como podemos ver. Tengo mi ID producto, que es mi llave primaria, tengo el nombre, tengo el costo, descripción y categoría. En este caso todos estos no pueden ser nulos, se necesita información necesaria. En el caso de tamaño puede ser un valor nulo, ya que no es necesario siempre saber el tamaño de un producto. Bueno, vamos a continuar. Una vez creada nuestra base de datos, nos pasaremos al Visual Studio. Bueno, para crear un proyecto nuevo en Visual Studio solamente tendremos que dar clic en Archivo, Nuevo y en Nuevo Proyecto. Bueno, tenemos que estar seguros que esté seleccionado nuestro lenguaje, que será Visual C Sharp, y tenemos que seleccionar que debe ser una aplicación de Windows Forms. Damos clic, le damos un nombre a nuestro proyecto, en este caso yo lo llamaré Proyecto Regalos. Pueden dejar esta ubicación que viene por default o en su caso pueden elegir una nueva ubicación, que es lo que en este caso yo voy a hacer. Bueno, vamos aquí. Y tenemos que checar que nuestro framework sea el 4.5. Lo tenemos que elegir una vez que seleccionamos todo, le damos clic en aceptar. Bueno, podemos ver que se nos creó ya nuestro proyecto. Aquí en el explorador de soluciones podemos ver que nuestro proyecto se ha creado. Bueno. Bueno, por ahora vamos a guardar nuestro proyecto. Los elementos han sido guardados, aquí podemos darnos cuenta. Bueno.
Bueno, posteriormente hay algo muy importante que tengo que aclarar. Este proyecto lo vamos a hacer basándonos en la programación por capas, es decir, lo vamos a desarrollar por niveles. Y esos niveles serán los siguientes. Vamos a ocupar 3 capas. La capa de presentación, que es donde interactúa completamente el usuario, las interfaces. La capa de negocio, que es donde pues vamos a recolectar los datos y vamos a almacenarlos. Y la capa de datos, que aquí es donde tenemos acceso a todos los datos y para eso vamos a utilizar un gestor de base de datos. Bueno, continuando con esto, como les mencioné, vamos a ocupar 3 capas, así que vamos a crear cada una de las capas. Entonces nos vamos a archivo, agregar y elegimos nuevo proyecto. Bueno, igual nos aseguramos que sea Visual C Sharp, el framework 4.5, pero aquí el tipo va a ser una biblioteca de clases .NET Framework. Y cambiamos el nombre. La llamamos como capa datos. Esta es la primera capa de las 3 que habíamos mencionado y damos clic en aceptar. Bueno, se nos ha aparecido en esta parte del explorador de soluciones. Tenemos nuestra primera capa creado y aquí tenemos nuestra aplicación. Bueno, vamos a agregar la siguiente capa. Tenemos que seleccionar esta parte de solución y volvemos a repetir. Agregar nuevo proyecto, que sea una biblioteca de clases, el framework y le llamamos capa negocio. Damos clic de nuevo en aceptar. Y aquí tenemos nuestra segunda capa creada. Tenemos nuestras capas. Otra vez seleccionamos solución, archivo, agregar, nuevo proyecto y repetimos nuevamente. Ok. Y a este le llamamos capa presentación. Ok. Damos clic en aceptar. Bueno, aquí ya tenemos nuestras 3 capas creadas, capa datos, capa negocios y capa presentación y nuestro proyecto regalos. Bueno, a partir de nuestro proyecto vamos a hacer que las demás se comuniquen. La capa negocio se comunica con la capa de datos y la capa presentación se comunica con la capa negocio. Entonces, para esto va a ser necesario que agreguemos referencias para saber quién se comunica con quién. Bueno, comenzaremos con las referencias entonces. Entonces, en capa negocio damos clic derecho, opción agregar y clic en referencia. Bueno, nos aparece esta ventanita con los proyectos que hemos creado. Bueno, como dijimos, la capa negocio se comunica con la capa datos. Así que aquí le damos clic, agregamos una referencia a capa datos y le damos a aceptar. Ya tenemos la referencia creada. Bueno, y ahora nos vamos a la capa presentación que hace una referencia a la capa negocios. Clic derecho, agregar y referencia. Esta capa se comunica con la capa negocio. Entonces solamente escogemos esa referencia y le damos a aceptar. Bueno, se han generado nuestras referencias. Y nuestro proyecto se comunica con la capa presentación. Volvemos a repetir, agregar, referencia y dijimos que se comunica con la capa presentación. Damos clic y aceptar. Bueno, hasta ahora tenemos las comunicaciones entre todos nuestros proyectos. Proyecto regalo, capa presentación, capa negocio y capa datos. Bueno, hasta ahora tenemos nuestro proyecto creado. Entonces, bueno, llegando a este punto, lo que vamos a tener que hacer ahora
es implementar una clase donde tendremos la conexión de nuestro proyecto con la base de datos de SQL Server. Bueno, la clase de conexión, aquí vamos a crear una cadena para poder establecer la conexión con la base de datos. Esta clase estará en la capa datos. Ok. Hacemos clic derecho sobre capa datos, le damos clic en agregar y nos vamos hasta la parte que dice clase. Vamos a agregar una clase a nuestro proyecto capa datos. Bueno, le daremos un nombre y la llamaremos conexión y le damos clic en agregar. Bueno, hasta este punto podemos ver que se nos ha creado nuestra clase conexión y está dentro de nuestro proyecto de capa datos. Ok. Como vemos, ya se nos ha abierto la clase conexión. Entonces, aquí tenemos un primer método que es un constructor. Adentro de este constructor es donde vamos a declarar la cadena donde estableceremos la conexión. Bueno, vamos a crearla. Será de tipo pública, será de tipo string, ya que como mencionamos será una cadena. Y la llamaré con data source. Bueno, el servidor de datos es vamos a SQL Server. Bueno, voy a cerrarlo y en este caso lo volveré a abrir para hacer un poco explicar esto. Cuando nosotros abrimos el SQL Server nos aparece la primera ventanita que habíamos visto al principio. Aquí tenemos el nombre del servidor. Lo que haremos es copiarlo. Lo copiamos, nos dirigimos hacia nuestro Visual Studio nuevamente y lo que hacemos es que copiamos. Ok. Bueno, aquí tenemos este problemita con esta diagonal. Lo que vamos a hacer es que en el C#, si nosotros declaramos primero un arroba, automáticamente lo detecta y se nos borra esa pequeña advertencia. Ok, bueno, seguiremos posteriormente. Después de esto vamos con nuestro nombre que le hemos dado a nuestra base de datos. Le pondremos punto. Ok, para esto deben de recordar el nombre que le han puesto a su base de datos. Yo, como había mostrado, la mía se llama tienda regalos. Ok. Ay, me parece que es con T minúscula. Ok. Tienda regalos. Bueno, proseguimos. Lo siguiente será la integridad de seguridad. Entonces escribimos ok, aquí hay que tener en cuenta muchas veces se comete el error que no se pone esta D y posteriormente cuando avancemos en la programación nos detectará algunos errores que no nos permitirán seguir con la inicialización de nuestro proyecto, así que es importante que tengamos en cuenta esto. Bueno, seguimos y esto le ponemos igual y le ponemos true. Ok. Hasta aquí finalizamos con nuestra cadena de conexión. Aquí pues repetimos primero el servidor de datos, que en este caso es el nombre de mi computadora. Después seguimos con el nombre de la base de datos que nosotros hayamos puesto en SQL Server. Y después vamos a poner en verdadero la integridad de seguridad esté activada. Hasta aquí hemos terminado la primera parte de nuestro proyecto.